Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 118, contamos con la presencia de Bárbara Martín y Carla Pérez. Hola Bárbara, hola Carla, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo logramos, ¿sí? Lo logramos. Lo primero que les quería preguntar, y es un poco como iniciamos nuestras entrevistas, sobre todo cuando las hacemos aquí en nuestros estudios, es acerca de la persona, ¿no? Solemos definirnos en la vida cotidiana a través de lo que hacemos, y nosotros somos un poco en vida contraculturales e intentamos pensarnos que primero somos y porque somos hacemos. Entonces, si nos podían contar quién es Bárbara, quién es Carla, en el orden que quieran, en este 2025 que nos atraviesa, y luego hablamos de lo que hacen, que es hacen un montón. Venga, pensábamos que no ibas a hacer esta pregunta. Pero sí. ¿Quién es Bárbara? ¿Quién es Bárbara? ¿Quién es Bárbara? Ok, empiezo. Lo pasas en tercera persona si te sientas más cómoda. ¿Quién es Bárbara? Me hace sentir más en tercera persona. Sí. Bárbara, la Bárbara de hoy, ¿no? Porque la Bárbara de ayer era otra y la Bárbara de mañana también será otra. Así que Bárbara es alguien que se está buscando todo el rato, que se está explorando y que le gusta mucho buscarse desde un lugar donde no ha estado antes. Es decir, lo nuevo, lo inesperado, lo experiencial, todo lo que todavía no sé hacer, todo lo que todavía no me han enseñado. Por lo tanto, soy alguien como que me gusta mucho estar aprendiendo constantemente. Soy alguien creativo, creo. Soy alguien divertido, creo que soy una persona divertida. Y soy alguien a quien le gusta hacer mucho cosas, en general. Es decir, tengo la suerte o creo que es una suerte, de que me gustan tantas cosas y he tenido la suerte también de probar tantas cosas que me hace como ser muy polivalente y poder ir decidiendo según en qué momento estoy de mi vida, pues qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y también tengo la suerte de poder escoger, ¿no? Que no todo el mundo tiene esa suerte. Y he podido hasta el día de hoy poder escoger qué es lo que quiero hacer. Así que alguien independiente y un poco solitaria y un poco adicta al trabajo, también podríamos decirlo. Y por último diría que alguien con mucha suerte porque tengo una gran red de amigos y de personas que me acompañan en toda esta Bárbara que hoy es una cosa y mañana es otra y que aún así pues están a mi lado y me sostienen, ¿no? ¿Y Carla? Todo bien. Gracias. Yo, ¿cómo me definiría? ¿O describirías? Describiría, sí. Lo de definir es más complejo si quiera. Como una persona muy curiosa, por allá de repente es algo que tenemos en común, ¿no? La curiosidad, el querer saber más, el sentirnos, sí, medio a gusto en terrenos nuevos, a pesar de que puedan conllevar miedos e inseguridades. Soy una persona ahora mismo muy a menudo en tránsito, y no solo en lo metafórico, también en lo físico, con lo cual una de mis luchas ahora mismo es cómo estar presente sea cual sea la distancia. Soy una persona con una dificultad tremenda para tomar decisiones, porque me considero por una parte muy analítica, aunque puedo saltar de repente a algo súper emocional y dejarme llevar por un arrebato así momentáneo. Y pues no sé, ¿qué más? Es muy valiente. Añadió ella. Ya valió igual, ¿no? Para arrancar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, obviamente hay más Carlas, hay más Bárbaras, pero... Sí, y cambian y fluctúan mucho. ¿Y qué sentís, Carla, que traes al mundo del performing arts o de las artes performáticas? En el sentido de, a veces hacemos la analogía, no todo el mundo la ve así, pero a mí a veces me gusta, y Bárbara me conocen eso, analogías del mundo de la comida, ¿no? Sería como, no sé, tus condimentos, ¿sí? O recetas, ¿qué sentís que traes, ¿no? Y hablo desde el día de hoy, ¿no? O sea, sé que tenés también mucho camino detrás, como Bárbara las dos. Luego hablaremos de danza in vitro y demás, pero ¿qué sentís que traes al mundo de Performing Arts?
A una le gustaría pensar que muchas cosas, pero creo que sí. que en realidad es tratar de buscar o un punto fuerte o aquello por lo que apuesto más y sería... sí, esa lucha de la que hablaba un poco. Trato de buscar eso, presencia en todo aquello que hago de una manera o de otra. Sea cuando estás a la búsqueda de un personaje en concreto como intérprete, sea porque se requiere que toda tu persona esté acompañando un proyecto colectivo en un momento determinado. Trato que sea esa presencia acompañada de esencia, ¿no? Hablaste de la cocina y esencia apareció por ahí. ¿Y Bárbara, qué sentís que traes? Para mí, egoístamente hablando, siempre he bailado primero para mí, por una necesidad, que es algo que tengo dentro porque es una manera de expresarme que no puedo hacer de otra manera y por lo tanto es muy importante y muy terapéutico para mí. ¿Y qué puedo traer para el mundo, para los demás o para quien esté a mi lado? Yo creo que es sobre todo compartir, que es una cosa que me encanta, aunque sea una persona muy solitaria, soy muy solitaria en casa, pero en cuanto a proyectos o a experimentar o a experiencias, prefiero compartirlas y aprender sobre todo de los otros, porque es lo que más me ha nutrido hasta el día de hoy en todos los aprendizajes o todos los proyectos que he hecho, ¿no? Y ¿qué puedo aportar yo como persona, ¿no? Que realmente es una pregunta compleja, ¿no? Porque lo deberían decir otros igual, ¿no? Y decirlo una misma es muy difícil. Pero yo creo que otra manera de ver las cosas, ¿no? Si pienso en qué me aporta Carla a mí, pues pienso otra manera de ver las cosas, así que supongo que lo que yo le aporto pues, es lo mismo, porque todos somos diferentes y lo que aportamos es diferente y el movimiento es diferente y bailamos diferente y pensamos diferente, ¿no? No sé. Bueno, de alguna manera te adelantaste a la pregunta que venía, que es qué le trae cada una a la otra, además de otra mirada, ¿no? Que eso sería como un lugar que a veces uno da digamos, por sentado y no es tan así, pero ¿qué sentís, Bárbara, que te trae Carla y qué sentís, Carla, que te trae Bárbara? ¡Wow! ¡Wow! Vale. ¡Wow! A ver, Carla para mí es mi pilar fundamental dentro del terreno profesional y dentro del terreno personal. Por lo tanto, ha sido alguien que primero me acompañó más en un terreno profesional y acabó convirtiéndose en alguien, ¿no? Vital, importante en mi vida personal. Ella es una persona muy constante, es una persona muy perfeccionista, es una persona muy fuerte y muy valiente y son valores que a mí me cuestan más porque yo soy más dispersa, me cuesta más concentrarme en las cosas, ¿no? Y ella, como tiene las cosas a veces dice que le cuesta decidir, pero cuando va por una cosa, va por ella. Y aparte de que es una bailarina pues, excelente y con una técnica que es especialmente muy única y muy suya, a mí me aporta seguridad. Es decir, yo sé que si estoy haciendo una cosa con ella, todo va a ir bien. Y eso yo creo que no lo puedo decir casi con nadie de las personas con las que haya hasta ahora compartido un escenario, ¿no? Entonces, yo creo que la seguridad y sentir que estamos conectadas, hagamos lo que hagamos y que casi nos complementamos en el momento de que bailamos juntas y parecemos un cuerpo, pues es muy, muy importante para mí. Yo ahora, escuchándola, la cosa es que sí, que en ambos terrenos, creo que tanto en el profesional como en el personal somos un muy buen equilibrio, ¿no? Yo empezaba hablando de aquello que teníamos en común, pero son muchas las cosas que nos diferencian también y sin embargo siento que con el paso de los años hemos sabido encontrar un muy buen equilibrio entre ellas y yo lo que tengo en Bárbara es una mano a la que sé que puedo agarrarme con los ojos cerrados y que va a tirar de mí permitiéndome dejarme de tonterías y de miedos y de dudas y de historias porque sé que me va a llevar donde quiero, sí. ¿Y qué sienten que danza in vitro trae al mundo del performing arts? Wow,
como colectivo de tantos años, o sea, al día de hoy, ¿no? También pueden, si quiere, hablar en retrospectivamente, pero ¿qué sienten que trae? Vale, ahora aquí empezamos a hablar en nombre Del de colectivo. 6 personas, ¿no? Que nos se hace- permitan... es una dificultad añadida un poco. Yo creo que nos quieren y nos van a Los van a apreciar. apreciar Sí. y... Sí. Pues muchísimas gotitas de condimentos distintos, ¿no? Porque lo que nos ha dado el llevar estos años trabajando juntas es, como decía Bárbara, un montón de perspectivas distintas, con muchísimos backgrounds que nada tenían que ver entre nosotras, algunos sí, otros no tanto. Y ahora mismo hemos empezado a trabajar en el ámbito pedagógico sin abandonar lo que es el trabajo escénico o más puramente de escenario tampoco. El contexto muy arraigado a la ciudad de Mataró, donde reside el colectivo, también ha hecho que hayamos ido identificando necesidades, ¿no? Y potenciales que han nutrido al colectivo y que, bien, es como una relación bidireccional que ha ido tejiendo a nuevos caminos. Hay más, si tú quieres mencionar otros ámbitos de trabajo, no sé. Sí, sobre todo porque yo lo que siento cuando hago un poco, hecho la vista atrás, ¿no? Dance in Vitro tiene 12 años, entonces Un montón. las mismas las personas que fundamos Dance in Vitro siguen en el colectivo, somos las mismas personas y en 12 años, pues imagínate, ¿no? Hemos cambiado muchísimo y nos hemos tenido que ir adaptando cada una de nosotras a la perspectiva que teníamos, porque había gente que se podía dedicar al 100% y en un momento se sentían que no podían, otros que sí, pero siempre hemos estado como las 6 personas empujando, las 6 mujeres, por qué no decirlo, empujando hacia el mismo lugar y hacia el mismo camino, que eso es como muy difícil de encontrar. Los que y las que tengáis proyectos que tienen más de 10 años saben que es muy difícil de conseguir y que para nosotros algo que era muy importante era descentralizar, porque para nosotras que vivíamos y residíamos en Mataró y teníamos que venir siempre a Barcelona, pues aunque era increíble venir a hacer clases aquí, también sentíamos que teníamos una necesidad, ¿no? en nuestra casa, ¿no? De poder hacer cosas de valor y cosas de alto nivel, ¿no? Y entonces nosotras al final lo que hemos querido es un poco llevar la danza a todo ese público del Maresma, ¿no? Y que no tuvieran siempre que desplazarse a Barcelona, sino que también pudieran tener un lugar más cercano donde verlo y nosotras poder bailar cerca de casa, que también eso es un gusto, ¿no? Sí, si la pregunta es ¿qué puede aportar Dance in Vitro? Creo que una de nuestras fortalezas, más allá de lo que hace Dance in Vitro, que eso, los campos de acción son variados, cambian a lo largo del tiempo y nos vamos adaptando a las cosas que surgen, a los intereses personales de cada una de nosotras, porque al final también se ha convertido en una estructura paraguas que sustenta proyectos individuales, ¿no? O ganas de llevar a tierra el sueño de alguna. Sí. Y creo que una de las fortalezas es el cómo hacemos las cosas, que hemos tratado de tejer algo muy seguro en el que cada una pudiera encontrar su espacio, en el que la comunicación fuera un pilar importantísimo a diario y en las reuniones evidentemente también. El cómo nos comunicamos entre nosotras, siento que todo eso hace que los proyectos de Dance in Vitro tengan un color y cojan una forma que se aprecia también desde fuera. Esperemos. Claro que sí. Aparte, bueno, no deja de ser algo que apela al multiproyecto, ¿no? Que hoy tener proyectos unidimensionales y, digamos, monotemáticos o monofocales, bueno, encima cómo está todo, ¿no? En el caso nuestro, que tenemos la suerte de viajar mucho y ver cómo está el entorno, no solamente en Europa o fuera de España, sino también en América del Norte, del Sur, Asia, etcétera, todo está bastante complejo. Por tanto, también es una manera de sostener en el tiempo estos 12 años que obviamente lo que más le han puesto seguro es amor, ¿no? Y dedicación
además de dinero, ¿no? Claramente que también, ¿sí? Sí. Y se me ocurre preguntar, ¿no? Esta cosa de la descentralización que me parece esencial, porque la gente piensa en Mataró, está acá nomás de Barcelona, y en realidad son dos realidades muy distintas. Yo tuve la suerte de trabajar muchas veces allá, en la zona del Maresme, y es otro ecosistema. Entonces, ¿dónde está la referencia hoy en esta cuestión, llamémosle metropolitana, perdón si la englobo en una palabra, pero para ponerle más o menos un contexto, con respecto a la urbe, ¿no? No necesariamente tiene que ser Barcelona, pero es decir, hay una dinámica, no quiero decir de pueblo, pero hay una cosa más humana o más cercana cuando uno está en un espacio como Mataró y no hablo de la parte política, hablo más de la parte vincular, lo que decía antes Bárbara, ¿no? De que la gente no tenga que venirse hasta aquí para ver algo, sino, hey, que a 10 minutos de tu casa está pasando algo. Nosotros sí decimos de pueblo, sin problema. Sí. que lo usamos y... Sí, de hecho dentro de Mataró ya pasa, o sea, dentro de una ciudad ya pasa que hay subciudades también. Es decir, que incluso cuando hablamos de descentralizar y pensamos en Mataró como una opción, o en Vilassar o en Cabrera, o en cualquier ciudad que estemos trabajando, también nos pasa que dentro de Mataró también hay que descentralizar, es decir, que nos pasa que no podemos llegar del propio a centro, todos, sí. ¿no? Estamos al final haciendo cosas en el centro y nos gustaría poder expandirnos y llegar a todos los barrios, porque si no lo que sentimos es un poco eso, ¿no? Que estamos haciendo un trabajo muy para poca gente, ¿no? Aunque al final tengamos 12 ediciones de ciclo, que tenemos un ciclo de 29 danza, pero que al final tenemos la sensación de llegar a menos gente de la que querríamos, ¿no? Y sí es verdad que no es de pueblo la palabra, pero entiendo por dónde va la pregunta, y sí que hay una sensación de que si no se hiciera, no habría llegado a estas personas. Creo que hay mucha gente, mucho público en las afueras de Barcelona que no viene a Barcelona a ver danza. Claro. Y simplemente no la consumen. Entonces, para nosotros eso es un grave error, ¿no? Porque lo que queremos es que la consuman y queremos que llegue y queremos como que hacer un poco de pedagogía de ver este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, no sé, tú, Carla. Sí, y sin ninguna duda el factor humano, o en este caso de distancia corta, en lo que es trabajar en red dentro de la ciudad, sí ayuda y sí nos ha ayudado a hacer posibles todos los proyectos en los que nos hemos embarcado. Y de hecho, algo que marcó una gran diferencia como colectivo, bueno, seguimos ahí un poco navegando en el hecho de tener un espacio físico, pero pensaba en las posibilidades que nos ha abierto cada vez que hemos ocupado un espacio físico para trabajar, para hacer lo que serían las horas de oficina, ¿no? Y las posibilidades que ello ha brindado por el hecho de estar en ese momento conectada a otra gente, que se convierte eso en un centro neurálgico donde te cruzas y las iniciativas se cruzan también y se hacen mayores, ¿no? Y mucho más potentes. Hay que valorar la ósmosis, ¿sí? Sí. Que se está cercano. A nosotros nos pasa en la Caldera, ¿no? Estamos en un coworking que no hay paredes, no hay nada, y si alguien necesita algo le toca la espalda al otro, no hay que pedir una reunión soberana, ¿no? Nombrabas la palabra paraguas, que me parece muy importante, ¿no? Como este lugar donde acoger a varios proyectos, varias iniciativas, múltiples miradas, porque son muchas personas, pero a la vez son muchas generaciones, no es solamente una mirada de cada uno de ustedes, sino muchas miradas de cada uno de ustedes hacia ustedes y hacia la afuera. Y de alguna manera sintetizo algo que decía Bárbara, que es un poco que la referencia está en el otro, ¿no? En esa persona que tengo enfrente. Y vos lo acabas de subrayar, ¿no? Y volviendo un poquito a lo que les pasa a ustedes, la siguiente pregunta tenía que ver con cuál es la pregunta que se están haciendo cada una, ¿sí? O qué se están cuestionando dentro de este presente que estamos atravesando. Si es que la hay, quizá hay más de una. Sí, hay. De hecho, estos últimos años han sido bastante introspectivos para el colectivo. Ha sido como un año de mucho trabajo sobre justamente esta pregunta de quién soy yo dentro del colectivo y qué es lo que yo puedo aportar en él. Y además hacemos mucha revisión sobre eso, ¿no? Y yo creo que al final lo que queremos, o hablo por mí porque no quiero hablar en nombre de todas, pero creo que casi todas estamos en la misma sintonía, ¿no? De que nos gustaría que Danza in Vitro al final fuera como un lugar seguro en el que poder dedicarle toda nuestra jornada completa
y hasta día de hoy esto, después de 12 años, todavía no está siendo del todo posible y por lo tanto es una lucha que seguimos intentando, ¿no? Y de manera personal, yo creo que no me gustaría que Dance in Vitro fuera más grande, me gustaría que estuviera más asegurado. O sea, que fuera fuerte, ¿no? Que tuviera una significancia en lo que hacemos y que pudiéramos decir, ya está, lo tenemos y con esto vamos inventando proyectos, vamos sacando lo que cada una de nosotras sabemos hacer, pero con una seguridad, ¿no? La inseguridad es a veces nos hace como estar siempre en una marea, ¿no? Que no facilita mucho el poder tirarte a la piscina en según qué cosas, ¿no? Pero puedo decir que estos 2 últimos años han sido muy diferentes. Hemos hecho un trabajo muy fuerte. Sí, un poco vino por la búsqueda de saber organizarnos mejor. Exacto. Porque ser 6 tiene muchísimas ventajas, tiene muchísimos inconvenientes también. y a la búsqueda, con el pretexto excusa de una organización más eficiente, vino todo este trabajo introspectivo que al final pasa por saber qué se quiere, qué se prioriza y cuáles son las cosas que queremos atacar primero. ¿Cuáles son ahora mismo para el colectivo, ¿no? Para concretar un poco la respuesta? O si no, perdón que incida, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la pregunta que vos te estás haciendo? ¿Sí? Carla, Individualmente. Bueno. Y después... Dentro de ese paraguas. O fuera. En realidad se está dentro y fuera todo el rato, ¿no? O sea, uno puede estar debajo del paraguas, fuera del paraguas. Al fin de cuentas, siempre un poco te vas a mojar, ¿no? Perdón que la analogía tan tonta, pero siempre algo te va a atravesar de lo que no está debajo o fuera. Entonces, ¿qué te estás preguntando? Y luego pasamos también a Bárbara a preguntarle lo mismo. ¿O qué te estás cuestionando? Pero por acotar bien, ¿eh? ¿Referente al colectivo o mío, misma. de mi viaje? De tu viaje personal. Bueno, de mi viaje personal, la pregunta a medio plazo es bastante clara porque es ¿cuándo quiero frenar estos tránsitos tan habituales? Y por ello se entiende el viajar. O sea, ahora mismo es un caos de vida en el que paso más tiempo con la maleta hecha que deshecha, que desmontada. Ya seguro que sabes muy bien de lo que hablo también. Y sin querer soltarlo del todo, porque siento que en absoluto estoy preparada para soltar eso, porque eso me da una energía que sigo queriendo tener y me nutre de una manera que no estoy preparada para soltar aún, o no he encontrado lo que creo que pueda sustituirlo. Pero sí siento que quizá pronto llegue el momento de bajar el ritmo y entonces es cuando empiezas a abrir la mirada y buscas qué te sustentará entonces, ¿no? Con lo cual, ¿qué te sustentará intentar trabajar en esa dirección ya un poco para tener el terreno abonado? No vaya a ser frenar y caer al vacío. Sí, un poco ahí. ¿Bárbara? Yo también he viajado bastante. Hemos hecho muchas maletas estos años. Yo creo que la pregunta que me estoy haciendo estos últimos 2 años es cómo puedo hacer que este proyecto no sea un proyecto, sino que sea parte de mi vida. Es decir, ahora mismo lo construimos desde un lugar muy laboral. Es decir, vamos a una oficina, trabajamos, tenemos proyectos, vamos a hacer... tenemos muchísimos proyectos, de hecho, y cada una le dedica un tiempo determinado a cada proyecto o lidera cada proyecto y nos lo repartimos, ¿no? Pero hay una parte de algunas de nosotras, y por ejemplo la mía, que me gustaría que formara parte de mi vida. Ya como extrayendo la parte laboral, extrayendo la parte monetaria, extrayendo la parte... Sino, ¿cómo puedo hacer para que Dance in Vitro esté en casa, ¿no? En mi casa, en mi vida, en mi día a día y forme parte de lo que soy yo, sin pensar en tengo que actualizar las redes sociales o tengo que gestionar las facturas de final de mes, sino que como hemos ahora hecho un tránsito y hemos pasado de ser como más activas a la gestión, es decir, ahora estamos como mucho más en la gestión,
estamos mucho más Como en el... todos. Sí, Exacto, sí, sí. estamos mucho más... Bueno, tenemos una compañía joven, ¿no? Hacemos como... de poco a poco nos damos cuenta de que necesitamos estar mucho más ahí. Entonces, a mí lo que me gustaría es como si abriera las puertas de casa y decir, ok, Dance in Vitro está aquí dentro. Todavía no sé cómo, estoy en ese proceso, pero lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a hacer, porque yo creo que no se va a tirar la toalla en este proyecto ya. Y yo es algo que al principio cuando empezábamos, que éramos Carla y yo solas, y yo nunca hubiera imaginado que estaríamos 12 años, y si no fuera por nuestras compañeras que reflotaron y se unieron a nosotras, pues Dance in Vitro no existiría. Así que yo creo que es algo que ha venido para quedarse y me gustaría que fuera de una manera no laboral solamente, sino personal. Y más allá de Dance in Vitro, ¿qué te preguntas, Bárbara? Más allá de Dance in Vitro. Vamos a dejarlo descansar un rato, Dance in Vitro, porque está muy presente. Vale. Es como omnipresente, como algunos padres y madres, sí, que son omnipresentes. Son omnipresentes. Yo siempre igual sostengo que le digo a los hijos de mis amigos que es mejor padres omnipresentes que ausentes. Pero bueno, sacando la reflexión muy corta y muy simple, ¿qué te preguntas? Si es que te preguntas algo, que yo supongo que sí. Sí, me pregunto bastantes cosas últimamente. ¿Y una que nos puedas compartir? Sí. Yo creo que en mi trayectoria profesional hay una cosa muy buena de haber tocado todos los palos, que es que sabes un poquito de todo, ¿no? Pero también hay una muy mala, que es que puedes dejar de lado cosas que igual no querías dejar de lado, ¿no? Entonces yo estoy como en un proceso en el que me pregunto cómo puedo recuperar toda esta parte más de movimiento, más artística, más de sentir el cuerpo, más de sentirme viva, ¿no? que es cuando bailo, que me siento así, y que desde la gestión pues no puedo lograrlo. Y no solo de Dance in Vitro, así que en general me refiero a que para mí el cuerpo es lo prioritario delante de todo, y me he olvidado un poco de él, ¿no? Porque mi terreno laboral me ha hecho estar más en la gestión, ¿no? Y me ha hecho estar menos en mí. Y tengo la sensación de que para mí, como decía antes, es tan terapéutico que si no lo recupero, si no consigo que esta pregunta, hacérmela cada día, cómo vuelvo a mí y cómo vuelvo a mi cuerpo y cómo vuelvo a sentir, cómo vuelvo a tocarme con Carla, cómo vuelvo a bailar con ella, ¿no? O cómo vuelvo a tocarme con mis compañeras. Creo que si no lo consigo, me puedo marchitar un poco. Entonces, yo creo que la pregunta que me hago mucho a menudo es ¿cómo puedo volver al cuerpo sin obligarme, sino de manera sana y de manera de verdad? No con voy a tomar clases y voy a hacer esto, sino de verdad. Sí. Bueno, hay un gran mandato hacia la acción, ¿no? Hablabas antes, ¿no, Carla? Todo es acción, y parte de estar todo el día con estas máquinas escribiendo proyectos y bla, y subvenciones y bla, 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 bla. Es una cosa que le pasa a todos, ¿no? Nosotros ahora hemos tenido la posibilidad de grabar casi todos los podcasts de un tirón, y estés en el país que estés, hemos hablado con un montón de países y ciudades, todos están igual, ¿no? Donde un poco lo que dice Bárbara, ¿no? ¿Cómo volvemos al cuerpo? ¿No? Y lo bueno es que tiene muchísima memoria, que podemos confiar en eso, al menos. Eso totalmente, y está ahí, todo lo clavaste, Carla, o sea, la memoria está ahí, no se va nunca, está porque es una cosa que está en la piel, no está solamente en el coco, ¿no? Y ahí a mí se me ocurre también preguntarles ahora, volviendo para como retrospectivamente, así como la pregunta o una de las preguntas que gracias por abrirse y compartirlas, además de lo que pasa en Dance in Vitro, que me parece que es algo vital, volver a bailar, ¿no? Casi contracultural, ¿no? Y yo siempre tiro mucho decir algo que pienso también y que practico, que es dedicarse a contemplar, a no hacer nada un rato, ¿no? Un rato a la semana, no hacer nada. Bueno, pero sí, y no tener culpa ni sentirse que, sí, ¿no? Sí. O sea, contemplar y decir, qué linda planta, ¿no? Mirá, llueve. O sea, no, pero esto es lluvia en realidad porque voy a hacer una pieza con la compañía joven sobre la caída del agua. Uno siempre le pone... ¿Por qué? Porque hay una gran intención y fuerza en ponerle sentido a todo, que creo que en eso estamos en el mismo... En la acción, canal. En el producir. Y en el darle sentido a las cosas, ¿no? Porque las cosas están tan desfasadas que uno intenta acomodarlas desde la razón, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento cada una por separado se dio cuenta que podía hacerlo?
¿sí? Seguro que hubo varios, ¿no? Dijiste, y me gusta siempre hacer estas imágenes, no cuando estuviste en la Ópera de París, o no que el premio tal, o el ramo de flores, pero sí hubo un momento que quizá estaba lavándote los dientes y decís, sí, ¿no? Sí, sí puedo. Seguro que hubo varios, a mí por lo menos me ha pasado varias veces, pero sí, nos pueden compartir aunque sea uno de esos momentos, incluso recientes, ¿no? Porque uno no deja de afirmarse a veces. Pues y habiendo estado bailando los últimos meses, pero es verdad que hay producciones que te acercan a ti y al cuerpo y hay otras que no. Que algunas más bien te alejan, ¿no? Es curioso, pero es así. Yo lo sentí de nuevo cuando entre ensayos rasqué un poco de tiempo para encerrarme en el estudio con un compañero y sin objetivo alguno más que el juego y más que... Además era un compañero con el que nos llevamos súper bien, es todo amor lo que hay entre nosotros, pero no nos cruzábamos en escenario apenas y sentimos esa necesidad de compartir un ratito de espacio y de tiempo y fluyó y funcionó y dije, sí, es eso. Esa es la conexión que a menudo queda un poco bajo el polvo, ¿no? Pero que se puede rescatar. Totalmente. Sí se puede, claro. Eso, un estudio... Ahora decía Carla, ¿no? Que nos cuesta un poco. Es verdad que Carla y yo somos dos perfiles hiperactivos, entonces... Proactivos. Proactivos. Hiperactivas a ratos. Damos fe de las dos acepciones. Sí. Es decir, yo me estoy moviendo, no me veis, pero yo me estoy moviendo los pies, estoy aquí tocando cosas con la mano. Joyas. Y yo, pues mira, no lo voy a decir porque creo que hay que decirlo. Desgraciadamente, yo me di cuenta de que debía de las cosas, de que las cosas se podían observar sin tener el peso del porqué, porque el cuerpo me obligó. Así que mentalmente tuve que parar y entonces esa es una puerta que se te abre a... No, es que no tienes más remedio que parar y no hacer. Entonces es una pena porque a veces puedes darte cuenta antes, pero a veces el cuerpo es muy sabio también y el cuerpo es capaz de decirte muchas cosas. Y la verdad es que aunque parar fue un golpe, ha sido bastante bonito porque lo que decías, ¿no? He sabido apreciar como los otros momentos que no tenían nada que ver con el movimiento, aunque yo veo movimiento en todo, cualquier cosa que veo es movimiento y para mí siempre me pasa, pero el hecho de que el cuerpo me haya dicho, Bárbara, tienes que parar, y stop, ¿no? Se acabó, es aquí. Bueno, te preguntas, aparte, no el porqué de las cosas, sino si te está valiendo la pena lo que estás haciendo, de la manera en la que lo estás haciendo, ¿no? Porque a veces, pues en mi caso, he sido una persona que ha bailado mucho desde un lugar muy, muy despierto, muy de coreográfico, muy de machacarle el cuerpo, y en cambio, pues gracias a esto también he podido explorar, pues moverme desde un lugar más pequeñito, más íntimo y que me ha generado el mismo placer que un movimiento enorme, ¿no? Entonces, bueno, una mala experiencia me ha traído una buena respuesta. Y hablábamos, ¿no? de las preguntas, de qué nos cuestionábamos, dónde estamos, ¿sí? Las referencias. ¿Qué sienten que les devuelve todo esto? ¿Sí? O sea, en ese momento, un poco tomando la posta donde la dejó Bárbara, ¿no? O sea, en el momento que paras, ¿qué te viene? ¿Sí? ¿Qué sensación te viene o qué emoción? Las sensaciones las emociones son obviamente efímeras, ¿no? Pero así como ustedes son personas que también saben recibir, ¿no? ¿Qué sienten que les devuelve todo esto que están haciendo? Todo esto que son, todo esto que ofrecen, toda esta generosidad. Vibración. Sí, vibración y motor para que la cosa pueda seguir adelante. Al final siento que
como bailarinas, ¿no? El otro día digo bailarinas ahora y muy en mayúsculas porque el otro día alguien insistía a mi lado de que hay que nombrarlo y hay que nombrarlo antes que otras cosas y que otras habilidades que se tienen y que se adquieren con los años, porque eso al final es nuestro motor, ¿no? El movimiento. Y siento que yo al menos lo que recibo es justamente vibración. Es decir, algo que me permite tenerlo en permanente alimentación. Y el parar me ofrece perspectiva. Sí. Yo creo que lo que más siento a veces cuando paro o cuando miro en perspectiva qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy o qué es lo que estamos haciendo a día de hoy, la verdad es que es agradecimiento, porque no todo el mundo tiene la suerte de hacer lo que le gusta, ¿no? Y yo he tenido la suerte de tener unos padres, una familia de artistas que me han apoyado en todo y cuando echo la vista atrás y paro un momento y veo todo lo que he podido hacer al lado de mis compañeras hasta el día de hoy, pues es agradecimiento, en general agradecimiento, saber que he tenido mucha suerte, que la sigo teniendo y que de alguna manera, no sé, que sí, que tengo mucha suerte, es que no es otra palabra, es esto, siento esto. Y ¿recuerdan un momento en el cual digas, en todo este camino la cagué? O sea, debe haber muchos. Uno. No. Esta es una pregunta Juntas. nueva de este año que es muy graciosa porque nos permite también, digamos, no es que estemos ahí en este momento, pero a veces, por eso en esta vinculación que hacemos en estos podcasts tratamos de hablar de las personas, ¿no? Aunque coincido con lo que dices, digo que tiene que ver con nombrar también lo que uno hace, porque le das también otra injerencia, ¿no? Ahora, un momento o dos momentos o los que quieran que digas, o me equivoqué o la cagué, ¿sí? Como, no sé, hoy, por ejemplo, que no traje el adaptador para grabar este podcast. Pero bueno, como yo considero que lo único que no tiene solución es morirse, todo lo demás tiene solución y es tiempo y dinero, ¿no? Entonces, no sé. Va a ser muy tópico lo que Por voy a favor. decir, ¿vale? Puedo ser tópica, ¿no? Ay. Pero voy a ser muy tópica, muy tópica. No saque las cremas, ¿Estáis que preparadas? Yo me las sé. ¿Estáis preparadas? No. A ver. Que igual porque hago mucha terapia, pero no me arrepiento de nada, ni de siquiera de mis cagadas. Entonces, me cuesta mucho saber, o sea, la he cagado yo, o sea, Carla no sé si la ha cagado o no, pero yo un montón de veces. Yo tengo el máster en meter la pata en cosas, pero he aprendido mucho de todas ellas y me cuesta saber una en concreto porque es que de verdad cada día la cago constantemente, siempre, cada día. No hay día que digas, hostia, pues mira, Bárbara, muy bien hoy, no la has cagado. No me pasa esto. Entonces, las abrazo mis equivocaciones y me han enseñado más que las cosas que he hecho bien en realidad. Pero sigo pensando mientras Carla dice sus cagadas. Quizá hay otra Yo más. iba a nombrar la mía. Seguir pensando es una cagada, dijiste. Esto es una cagada, ¿no? No lo sé, pero creo que... Pensar es una cagada. Va a contar una más concreta. A veces Bárbara tiene esa especialidad de hablar en genérico. Soy muy buena, ¿eh? Sí. Ya lo estáis notando, ¿eh? No, Yo te iba a dar una respuesta, pero sí, efectivamente iba a empezar reflexionando un poco sobre lo mismo. Al final, ¿ves? la equivocación... Sí, es parte, sí. Sí, se nombra, pero ahora, vista en perspectiva... Algo me llevé de ahí también. Pero sí, hay una vez en la trayectoria profesional, y además se mezcló plenamente con un ámbito muy personal, que es que creo que tomé una decisión errónea o sentí que me llevaba a un lugar donde no quería estar durante algo así como un mes, porque acepté un trabajo en un país donde los derechos humanos aún... eran y son algo un tanto oscurito y ya desde el momento en
en que acepté el trabajo me generó un grado de ansiedad altísimo, como un peso en el estómago enorme, que bueno, pues que puso en cuestión muchísimos valores. Al final fui y bueno, pues estando ahí sacas luces y sombras de todo un poco. Y es verdad que haber estado me permitió compartir mucho con la gente de allá y te das cuenta de que mi viaje que yo tanto cuestionaba, ¿no? Mi estar allí, era algo por mucha gente de allí muy necesitado, ¿no? Que tenían muchísimas ganas en realidad de poder hablar y compartir experiencias con gente con perspectivas distintas. Pero me costaría repetirla. Es una cagada de la que aprendí y de la que me llevé una experiencia bonita a ratos al final, o al menos muy humana. Pero sigo más con el no, si ahora me lo preguntaran, que con el sí. Por todo lo que implicó. Bueno, acaba de decir algo que igual lo voy a dejar ahí en stand-by porque voy a volver sobre esa pregunta. Claro, mi concreta, ¿no? Sí. ¿Quieres mi cagada concreta? Yo la voy a... Sí. te la voy a explicar, te voy a explicar. O sea, me parece que es interesante. La voy a explicar porque es divertida. Que te toca salir del paraguas mojarte. La voy a explicar porque además es muy divertida. Se han dado la mano, no lo veis, pero se han dado la mano. Mental connection. Yo creo que una cagada de la cual todavía me acuerdo y es del 2007. Pero te hace reír. Sí, me hace reír ahora. 2007. No me hizo reír, Vale. del 2007, ¿vale? Tuve la suerte de irme a Estados Unidos, becada. Esto es increíble, ¿no? Esto empieza bien, sí. Esto empieza bien, ¿no? Me fui justo al acabar la carrera en 2007 a Estados Unidos y estuve allí pues medio año, creo, más o menos, en Broadway Dance Center estudiando. Qué bueno. Y allí pues realmente el nivel era altísimo, hay un nivel increíble, aquí también, pero allí realmente las clases son espectaculares. Y fui a una audición, ¿vale? Entonces, durante la audición había bastante nivel y hice una, creo, muy buena audición. Y entonces la persona que nos hacía levantar y nos decía pues si nos teníamos que quedar o irnos, ¿no? Era un asistente que dijo mi nombre, ¿no? Y me dijo muy amablemente pues que me fuera, ¿no? Básicamente que me fuera. Y yo me fui. Y al cabo de unas semanas o así me encontré a una compañera en clase y me dijo que la persona no me había dicho que me fuera, sino que me quedara. Entonces, me arrepiento bastante de no haber sabido inglés en ese momento y que, no sé, quizá hubiera hecho un musical en Nueva York, habría estado bastante guapo, pero yo entendí, no sé, la cara de esa persona me estaba diciendo gracias, pero... ¿Tu compañera no te retuvo? No, porque mi compañera estaba en otro grupo, entonces cuando vio el nombre luego después me llamó, entonces yo intenté llamar, ya no hubo manera, así que pues. la cagué, esto fue una gran cagada, la verdad. Pero bueno, igual no estaría aquí hoy y estoy muy contenta de estar aquí hoy. Parece que sí. Este tema del error, ¿no? Del momento que la cagaste, el tópico dice, bueno, se aprende del error y del acertar también, pero a veces las palabras error y acertar están reemplazadas, ¿no? Por éxito y fracaso, ¿no? Entonces, en el caso nuestro vamos más por la primera acepción de las palabras, el error y el acertar, como sitios siempre circulares, ¿no? Y que a veces están en la lógica binaria por la cual estamos muy, muy atravesados a nivel cultural. Y nombrabas algo, Carla, del tema del no y el sí, ¿no? Entonces, a mí me interesa porque esto es una cosa que alguna vez la hablamos con Bárbara hace unos años y que tiene que ver con a qué le digo que sí y a qué le digo que no. Mi percepción personal es que estamos en general como sociedad mucho más enfocados en el no, en lo que no queremos, en saber lo que no hay, en lo que no entra, en lo que bla, 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 pero no tanto en el sí, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué es lo que deseo? Y entonces esa era la última pregunta, digamos, personal, y después vamos a ir a unos juegos que tenemos para ir cerrando este podcast. Y es, una cosa que me pueda compartir cada una, a cuál o a qué cosa le dicen que sí. Yo le digo que sí al riesgo. Le digo que sí al riesgo. Creo que el riesgo es lo mejor que hay. Me encanta el riesgo. Y le digo que sí a intentarlo una y otra vez.
no sé si vuelvo a ser genérica o no, pero para mí este es el sí rotundo, ¿no? Le digo sí a moverme, le digo sí al riesgo y le digo al sí a intentarlo. Yo digo que sí a hacer las cosas acompañada, y esto es nuevo, porque he sido una persona a la que le ha costado muchísimo delegar y con un sentido de la responsabilidad muy grande hacia mí, hacia lo que me tocaba hacer y a lo que sentía que solo podía hacer yo. Entonces, sí a viajar y a transitar acompañada. Excelente, un gran cambio. Sí. Sí, sí. Y sobre todo también como decir que sí, no, vamos a coincidir en que son tiempos de mucha aspereza, ¿no? Y de choque. Entonces, a tratarse un poco mejor a uno, ¿no? Es decir, estos momentos que sentís que la cagaste, que no sé qué, bueno, mi dispersión, en el caso de Bárbara o tu hiperexigencia, Sí, lo o que poder sea, decir como... aquí no llego, ayúdame. Sí, O... sí, sí. y tratarse a uno, decírselo a uno, aquí no llego, no al otro, ¿no? Decírselo primero a uno, y es interesante, porque hay un gran peso en todo lo que nos están compartiendo de hablar en plural, y no por lo genérico que hacíamos la broma con Bárbara, sino porque también se piensan colectivamente. Ustedes son grandes amigas también, evidentemente, y es un gran ejercicio pensarse con otros, no solamente con uno, para no quedarse enquistado en la neura personal. Y ahí, con el sí y con el no, viene la última pregunta de esta familia, que es si alguna vez pensaron en dejarlo. No. Yo sí, a mí me ha atravesado la mente. Yo sí. Yo no. Mil y una veces. No sabría lo que hacer, siento, así que... que cuando uno le da la primera vez vueltas, como no, mira, mejor cúrratelo un poco más, lúchalo por el otro lado, ¿no? pero sí me pasó por la mente. Nunca he llegado con mi personalidad analítica a estudiarlo en profundidad, no. No. Pero sí pasó. Yo ya lo sé. Yo no. Yo no, y de hecho lo he dejado y lo recupero y lo dejo y lo recupero y es una lucha constante con querer siempre tenerlo en mí. Así que yo es algo que me gustaría no dejar y no arrepentirme de más mayor de haberlo dejado, y por lo tanto es como una cosa que creo que tengo muy clara, que lo quiero siempre en mí, y Carla yo la obligaré a que también. Y el camino siento que te ofrece condimentos, ¿no? Cuando hablabas de la cocina tú al inicio, como para transformar aquello que amas y que quieres seguir haciendo para hacer lo posible y para que se vaya adaptando también a tus momentos personales y a dónde y cómo quieres habitarlo en cada momento. Genial. Para ir cerrando, tenemos un juego hace muchos años, ya, vamos por la 5ª temporada ya, y siempre es muy curioso porque da este juego de causalidad y casualidad, ¿no? Entonces, el juego tiene que ver con qué le preguntarían al próximo o la próxima invitada sin saber quién va a ser, ¿sí? En este caso van a ser 2 preguntas. A ustedes les han dejado una pregunta que responderán cada una por separado. Pero ¿qué le preguntarían a la siguiente persona? Bueno, pues rescatando un poco el tema de la conexión. Más que una pregunta es un compartir, si apetece, ¿no? Bueno, tú vas a hacer que les apetezca compartirlo. Gracias. Tú forzarás un poco para que les apetezca. Compartir un pequeño ritual de conectar con el cuerpo, que es lo que hacen. ¿Y tu pregunta, Bárbara? No la tengo todavía. Estoy pensándolo. Sí. Yo creo que me gustaría que nos hablasen o que nos hablase la persona de sus referentes femeninas que ha tenido en su vida. Porque creo que hace falta hablar de ellas y lo hacemos poco. Y me gustaría saber cuáles han sido sus referentes femeninas y qué es lo que ha absorbido de ellas. A ustedes, Paula Quintana, una coreógrafa y bailarina canaria que reside en Madrid
y en los aviones también con las maletas como nosotros tres, les dejo una pregunta que es, ¿te parece si nos encontramos y tomamos un café y me cuentas qué haces? Y la respuesta puede ser sí. Sí. Sí, claro que sí. 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 Sí, porque en mi caso eso es ir acompañada, ¿no? O sea, Qué bonita pregunta. no sí. puede ser otra respuesta. Claro que sí, lo que hacemos y lo que somos, ¿no? Ambas cosas. Genial. Es que todo empieza por sentarse, miras a los ojos y tomar un café, ¿no? O un vino, lo que sea, pero eso, ¿no? Sentarse, tener ese espacio y esa contemplación hacia el otro y del otro hacia uno. Por último, ¿cómo titularían esta conversación, este podcast? ¿Cómo sería el tagline? Lo pueden consensuar, pueden ser 2 títulos si quieren. Uno genérico y uno concreto. ¿El mío será genérico? No, uno, ¿no? No. No, Uno. Hay que ¿Cuál montar sería? uno. No creo que les cueste con la cantidad de nombres que han puesto a ciclos, a jornadas, a obras que han hecho, cursos. Sí. Sí. La tenemos. Perfecto. Me Recogemos encanta. un poco de Paula, ¿eh? Desde aquí, Paula, gracias. Paula, gracias. Igual pagamos Genial. el café incluso. Igual se llama igual que la suya. Sentémonos. Me parece maravilloso. Bueno, Carla, Bárbara, un gusto. Gracias por regalarnos un ratito de su agitada agenda y sobre todo compartirnos y a la gente que va a escuchar este podcast un pedacito de las muchas cosas que hacen, de lo mucho que son, pues son muchos más de lo que han contado. Doy fe de ello, pues nos conocemos hace mucho tiempo. Y gracias por abrir un pedacito también de la intimidad que siempre creo que a veces nos falta un poco, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿quiénes somos? Y luego te muestro cómo bailo, si es que bailo, ¿no? No, muchísimas gracias a ti por Gracias. invitarnos. Este fue el episodio número 118 del B-Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.